Buenos días, queridos estudiantes de tercero de secundaria. Les saluda nuevamente su profesora Zaida Condori del área de matemática. Para continuar con las actividades de la semana 2, vamos a empezar con el desarrollo de la actividad del día 4, que se encuentra en la página 16 y 17 de su libro y también en la ficha que ya se les ha entregado. Muy bien, entonces vamos a empezar con la situación significativa A. ¿Qué dice? Estudiantes del segundo grado realizaron una encuesta a un grupo de 50 personas sobre la cantidad de minutos que utilizan el celular durante una semana para comunicarse con sus familiares directos. Los resultados fueron los siguientes. Tenemos ahí los datos de 50 personas y la cantidad de minutos que utiliza cada uno de ellos para comunicarse con sus familiares directos. ¿Qué nos piden? Organiza los datos en una tabla de frecuencias. Luego responde. A. ¿Cuántas personas encuestadas se comunican más de 77 minutos? B. ¿Qué porcentaje de personas encuestadas se comunican menos de 73 minutos? ¿Cuál es el tiempo promedio del uso del celular en los 5 primeros intervalos de clase? Justifica tu respuesta. Muy bien, para empezar con la resolución, primero tenemos que ver en qué tipo de tabla vamos a colocar estos datos. En este caso, como son varios datos que se repiten, lo más adecuado es hacerlo con intervalos. Para saber cuántos intervalos vamos a utilizar, necesitamos calcular una serie de datos, entre ellos el rango. Para calcular el rango necesitamos saber cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor entre estos que nos presentan aquí. A ver, podemos identificar aquí cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. En este caso, a ver, el mayor, si no me equivoco, es 89 y el menor es 61. Vamos a verlo en la resolución. Bien, aquí tenemos entonces la información que ya vimos, las preguntas y, como les decía, el mayor es 89 y el menor es 61. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el rango? Simplemente restar el mayor menos el menor y nos va a dar 28. Luego de ello vamos a calcular cuántos intervalos vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con una fórmula que es la regla de Sturge, que se calcula de la siguiente manera. 1 más 3,3 por el logaritmo de n. Y n viene a ser el número de datos, que en este caso es 50. Para lo cual tenemos que calcular cuánto vale el logaritmo de 50. Si lo hacen con su calculadora, les va a salir que es 1,7. Entonces resolvemos 1 más 3,3 por 1,7 y nos va a salir 6,61, que redondeando nos va a dar 7. Entonces ya tenemos que el rango es 28 y que la cantidad de intervalos es 7. Ahora, tenemos que calcular también la amplitud del intervalo. ¿Cómo se calcula la amplitud? Es simplemente dividir el rango entre el número de intervalos, es decir, 28 entre 7, que nos va a dar 4. Muy bien, entonces con esos datos vamos a empezar a armar nuestra tabla de frecuencia. Recuerden, tenemos que el menor valor es 61, el mayor es 89, la amplitud es 4 y vamos a tener 7 intervalos. Bien, entonces vamos a verlo en la tablita. El menor, 61, ¿recuerdan? 61. Como la amplitud es 4, a este 61 le sumo 4. 61 más 4, 65. Y ya tengo mi primer intervalo que contiene los datos desde 61 hasta antes de 65. El siguiente empezará entonces en el 65 más 4, 69. El siguiente empezará en el 69 más 4, 73. Y así voy a ir completando hasta el último, que es 85 más 4, 89, pero este sí va a ir, como ven acá, el intervalo cerrado, ¿sí? En los demás va a ir el intervalo cerrado y abierto. ¿Por qué? Porque este último dato no lo toma el primer intervalo, sino el segundo. Aquí este último dato no lo toma el segundo intervalo, sino el tercero. Y así sucesivamente. Esta tabla de frecuencias contiene bastante información, ya que es una tabla con intervalos. ¿Cuál es el primer dato que tenemos que hallar aquí? Es la marca de clase. ¿Cómo calculamos la marca de clase? Primero, para recordar que la marca de clase es un dato que representa todo este intervalo.
y es el punto medio de todo este intervalo. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Simplemente vamos a sumar 61 más 65, que nos sale 126, y lo dividimos entre 2, y nos va a dar 63. El siguiente, 65 más 69, nos da 174, y al dividirlo entre 2 tenemos 67. Y así calculamos los demás datos para la marca de clase. Terminado esto, vamos a empezar con la frecuencia. ¿Qué quiere decir la frecuencia? La frecuencia son los datos que se encuentran justamente dentro de este intervalo. Para ello les recomiendo en una hoja aparte simplemente ir contando. Por ejemplo, 78. ¿En qué intervalo lo voy a ubicar? 78 será aquí. Entonces voy marcando un palito. El siguiente es 84. 84, ¿en dónde lo voy a ubicar? Aquí en este intervalo. Y lo voy a ir colocando un palito. De tal manera que cuando termine de colocar, simplemente cuento los palitos y ubico acá. En el primer intervalo hay 5, 5, 6, 7, 9, 14 y 4. Y la suma de todos estos me tiene que dar 50, ya que tenemos 50 datos inicialmente. Luego vamos a obtener la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Simplemente la suma de las frecuencias absolutas. 5 no se suma con nadie, se queda en 5. El siguiente se suma con el anterior, 5 más 5, 10. El siguiente se suma 6 más 5 más 5, serían 16. El siguiente, 7 más 6 más 5 más 5, serían 23. Y el final, tengo que sumar todo esto, por lo tanto me va a dar 50. Siempre estos dos valores son iguales. Pasamos con la frecuencia relativa. Ya habíamos visto también que la frecuencia relativa, ¿cómo se calcula? Simplemente se divide la frecuencia absoluta, 5, entre el total de datos, 50. Quiere decir que dividimos 5 entre 50, 0,10. Luego, y así vamos a calcular todos los datos que se encuentran en la frecuencia relativa. ¿Correcto? La suma de todas estas frecuencias relativas siempre nos va a dar igual a 1. Y finalmente calculamos la frecuencia porcentual. ¿Cómo se calcula? Simplemente multiplicando la frecuencia relativa 0,10 por 100. Sería 10. La siguiente igual, 0,12 por 100, 12. 0,14 por 100, 14. Y así sucesivamente. Al final, la suma de todas las frecuencias porcentuales me debe dar 100%. Y con esta tabla ya completa podemos empezar a darle solución a las preguntas que nos planteaban aquí. Primera pregunta, ¿cuántas personas encuestadas se comunican más de 77 minutos? Más de 77 minutos, o sea, desde aquí en adelante, de 77 hasta el 89. Entonces, ¿cuántas personas se comunican en este intervalo? 9. En este intervalo 14 y en este intervalo 4. Sumamos 14 más 9, 23, más 4, 27. Entonces tendremos que 27 personas se comunican como mínimo 77 minutos. En la segunda pregunta, ¿qué porcentaje de personas encuestadas se comunican menos de 73 minutos? Veamos en la tabla, menos de 73 minutos, o sea, este intervalo no entra. Empezaría desde el tercer intervalo, ya que sería de 73 hasta 61. Pero nos pregunta en porcentajes, ¿verdad? Entonces, en porcentajes vamos a observar esta columna. En porcentajes tendríamos 12 más 10 más 10. Entonces, tendríamos 32% de personas que se comunican menos de 73 minutos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo promedio del uso del celular en los 5 primeros intervalos de clase? Justifica tu respuesta. Entonces vamos a calcular el promedio, pero no de todo, sino solamente de los 5 primeros intervalos. 1, 2, 3, 4 y 5, hasta este quinto intervalo. ¿Cómo se calcula el promedio? Recuerden que utilizamos la fórmula, la sumatoria de todos los productos XI por FI. Y esto dividido entre el total de datos. Entonces tendríamos 63 por 5 más 67 por 5 más 71 por 6 más 75 por 7 más 79 por 9
y todo esto dividido entre la sumatoria de estas cantidades que son las frecuencias 5 más 5 más 6 más 7 más 9. Resolviendo tenemos 72,25 minutos de promedio. Muy bien, entonces hasta ahí hemos terminado de resolver. La primera dice organiza los datos, o sea, ya está organizado. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte. Esta explicación, justamente ustedes tienen acá la resolución. Espero que hayan comprendido cómo se ha resuelto. Y vamos a pasar a una segunda parte, que es la parte de reflexión. La pregunta dice, utiliza un organizador gráfico para describir el procedimiento realizado en la resolución. O sea, ¿cómo lo hemos resuelto? ¿Qué pasos hemos seguido? En este caso yo les voy a proponer aquí una respuesta, ¿no? ¿Cuál es el gráfico? Sería comprender la situación, preguntas, nociones sobre la tabla de frecuencia. 2. Seleccionar, definir la estrategia, utilizar y verificar datos. Procedimientos que son necesarios en la solución. 3. Ejecutar, aplicar la estrategia seleccionada para organizar los datos en la tabla de frecuencias a partir de la información que nos dan. Y 4. Repasar sobre las dificultades y aciertos que identificaste en los procesos de solución de la actividad. Entonces ahí tenemos una forma de cómo resolver o cómo hemos resuelto esta actividad. Ustedes aquí ponen cómo lo han hecho, ¿sí? De tal manera que sea un modelo para resolver ciertos ejercicios de la misma forma. Pregunta 2. En el procedimiento B se hizo el siguiente cálculo. 10% más 10% más 12% es igual a 32%. ¿Qué representan estos valores? Pues estos valores, como ya lo hemos visto, representa la cantidad porcentual de las personas encuestadas que se comunican menos de 73 minutos. Simple. La pregunta 3. ¿Por qué calculamos el promedio de los datos que se presentan en la situación significativa? Pues los calculamos justamente para conocer el tiempo promedio de los estudiantes que usan sus celulares en los 5 primeros intervalos, ¿no? Es justamente la actividad que nos han pedido. Muy bien, chicos, espero que hayan comprendido todo. Esta parte es la que me interesa que resuelvan, que desarrollen con sus propias palabras. Si es en la ficha, le toman una foto, o si lo han pasado al cuaderno también. Pero no es necesario que pasen toda la ficha, sino solamente con esta parte. Póngale sí el título y sus nombres. Hasta el momento eso sería todo conmigo. Nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.